Buenos días, estamos en la clase de las 10 de la mañana. Vamos a iniciar con nuestra tercera clase del taller, ya en la parte práctica. Ya vimos que toda predicación tiene dos etapas, la preparación y la presentación. Entonces hoy haremos ejercicios de cómo preparar un sermón, ¿sí? Sabemos que hay dos tipos de sermones, ¿cuáles son? El textual y temático, ¿sí? El que más me gusta y es más fidedigno es el textual. Tú tomas un texto, una historia, una parábola, algún acontecimiento y lo extraes para dar el mensaje que Dios en su momento quiso dar. Y el temático pues es de acuerdo a veces a la necesidad o Dios te muestra algún tema para edificar, para exhortar a la iglesia, para cumplir el propósito, ¿sí? Y tú escoges el tema para desarrollar. ¿Sale? Pastor, Dígame. hay una duda la semana pasada de si estos pasos para el sermón es igual para el temático. Lo mismo, ahorita lo vamos a ver. Materia donde el texto. Sí. Ajá, en el temático ya no solo sería un texto, serían varios textos donde nos vamos a mover para apoyar el tema. Ahorita lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Pero la base es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué método de interpretación ocupamos? Hemos dicho el método inductivo, que es observar el texto. ¿Cómo puedo observarlo? Leyendo. Es la única manera en la cual puedo observar la historia. Primero lo leo, ¿sí? Luego lo interpreto, que es la contextualización. O sea, yo contextualizo, veo cuándo fue, quién fue, qué estaba pasando en esa época. Y luego hago la aplicación. ¿Qué me sirve? ¿Qué le sirvió a esas personas y qué me sirve hoy? ¿Sí? ¿Qué hicieron bueno que me pueda servir y tomar de ejemplo para mi vida? ¿O qué no debo de hacer? ¿Sí? Si David se arrepintió, bueno, ahora yo tengo que arrepentirme. Esa es la aplicación. ¿Sale? Entonces leo, interpreto, contextualizo y aplico. ¿Sale? Hemos visto la base o las partes de la predicación o del sermón. Muchos toman algunos otros puntos, nosotros los tomamos de esta manera, lo que es el tema principal. A ese tema principal le podemos poner un título, ¿sí? Si es textual, tiene un texto base. Si de ahí entramos ya en la predicación, dando la introducción, hacemos y desarrollamos el cuerpo del sermón, es desarrollar el tema, y al final aplico y concluyo, ¿sí? O concluyo y aplico. Ahí no hay problema en la posición. ¿Sale? 3 ejercicios que vamos a hacer hoy de predicación textual. Número 1, lo tomaremos de un suceso del Antiguo Testamento, ¿sí? De un acontecimiento. Número 2, tomaremos una parábola, o al final tomaremos una parábola. Y número 3, tomaremos un acontecimiento del Nuevo Testamento como ejemplo para nosotros de cómo desarrollar el tema. ¿Qué vamos a encontrar en cada predicación que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que saber que en esa historia puedo encontrar leyes de Dios, ¿sí? Puedo encontrar principios de Dios. Por decir, el diezmo es una ley. Para nosotros no, para el pueblo judío sí, pero es un principio, ¿sí? Es el principio del dar, es el principio de la siembra y la cosecha, o sea, pero no es una ley para nosotros. O sea, yo puedo encontrar en esa historia principios, leyes, encuentro siempre y voy a encontrar en cada predicación el carácter de Dios, los atributos de Dios, ¿sí? Si sanó, si liberó, si hizo un milagro, si perdonó, ¿sí? Y también voy a encontrar el carácter del hombre caído. O sea, si el hombre pecó, adulteró, negó a Dios, o el carácter del hombre regenerado, ¿sí? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pedro?
Entonces, en cada predicación voy a encontrar esos principios que tengo que resaltar a la hora de exponer el tema, ¿sí? Como es Dios, bueno, misericordioso, y si Él lo hizo, lo sigue haciendo, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Amén. Si le hizo un milagro a X persona, Dios sigue haciendo milagros, de acuerdo a su soberanía. Eso lo hemos aprendido. ¿Sale? Entonces, esas cosas vamos a encontrar. Hoy haremos un ejemplo en Éxodo 17. Vayan yendo a su Biblia. Éxodo 17, del 8 al 16. Vamos a escoger en una predicación textual. La base es el texto. El texto me va a dar el título y el texto me va a dar el tema, de qué está hablando, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo descubrir? El título y el tema. Leyéndolo. Si no leo, no sé de qué habla, no sé qué me quiere decir. Entonces aquí veremos una historia, tal vez ya la escuchaste alguna vez predicar o no, pero la vamos a ejemplificar para nosotros. ¿Sale? Pueden moverse, tenemos espacio. Ya están ahí, Éxodo 17, del 8 al 16. Tengo que sacar mi introducción, tengo que hacer el cuerpo del sermón, tengo que hacer mi aplicación y conclusión. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de predicar? Leer el texto. Entonces, vamos a leerlo uno cada quien rápido, hermana Lolis. ¿El primer párrafo? Sí. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Hermana Amor. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Amén. Hermana Sara, el 10. Si quieren está la pantalla, sí. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. 14. Hermana Amor. 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y dio a Josué que raere del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. ¿Qué es lo que primero que tengo que hacer en una predicación? Ver la situación, ver los personajes principales. ¿Cuáles son? Amalek, el enemigo, ¿sí? Moisés como líder principal, Aarón y Hur como ayudantes y un pueblo, que era el pueblo de Egipto. Entonces, si yo voy a entrar en este texto, yo tengo que ver el contexto. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel antes de pasar ese suceso? ¿De dónde venía? De Egipto, ¿no? Habían salido del Egipto, pero bueno. Así es. Sí, venían de vagar del desierto. O sea, ellos venían saliendo recientemente de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Con posesiones, pero fueron esclavos, no era gente de guerra. Entonces ellos ahora iban rumbo a la tierra prometida. Y vemos aquí dos tipos de guerra. La guerra física, ¿sí? Que se presenta con personas físicas,
y la guerra espiritual. Porque vemos, Entonces no solamente tenemos que leer esta porción, tenemos que leer. Conocer la historia hacia atrás. así es. Eso se llama la regla del contexto. ¿Se acuerdan que está el contexto del texto y está el contexto de la carta? Entonces yo, para entender en la posición de esa historia, yo tengo que saber qué pasó antes, por qué venía Israel en el desierto. O sea, si yo entro al texto y eso me sirve a mí de introducción, ¿sale? Entonces yo a veces dejo el título al final, pero leo el texto. O sea, ya hice la primera parte, leo el texto. Ahora voy a interpretar el texto, qué estaba pasando en esa situación, y voy enumerando Moisés, Aarón, Hur, que eran los que estaban con él, el pueblo de Israel. Venía Israel de Egipto, acabando de ser libres por la mano de Dios, y se enfrenta ahora con los amalecitas. Entonces, ¿quiénes son los amalecitas? Yo tengo que buscar, ¿sí? Googlear, o ya hay diccionarios bíblicos donde tú vas y amalecitas, bueno, era un pueblo pagano que adoraban otros dioses, que su manera de subsistir, ¿sí?, era conquistando otros pueblos, tomando sus bienes, matando principalmente a los varones, ¿sí?, dejando a las mujeres y a los niños. Era una manera de subsistir como nación pagana. Entonces, el trabajo de Amalek, ¿cuál era? Ir contra un pueblo, entre comillas, o no entre comillas, un pueblo que venía con familias y demás, pero que no venía con ganas de pelear. O sea, ellos venían de la esclavitud, ¿sí me explico? Iban a la tierra prometida. ¿Tú crees que tenían ganas de pelear con alguien? No, ellos iban a la tierra prometida, y se presentó una nación, ¿sí?, para pelear con Israel. Entonces nosotros aquí vemos dos luchas que tenemos que ver, y esos son principios que nosotros vamos a tomar. ¿Tú quieres pelear con el diablo? No, el diablo quiere pelear contigo. Y esa es una regla, y ese es un principio espiritual. El diablo te quiere destruir, aunque tú no tengas problema con el diablo. Y el diablo usa personas. ¿Sí me explico? O sea, el diablo no, si él pudiera matarnos por sí mismo, ya lo hubiera hecho. ¿Desde cuándo? Él ocupa personas. Entonces, toda persona que no es hijo de Dios está influenciado por Satanás. Entonces, los amalecitas, ¿sí?, venían a destruir a Amalek. Y aquí vemos dos guerras. Entonces, de ese acontecimiento nosotros podemos sacar títulos, ¿sí? La guerra espiritual, Dios vence. Ahorita vamos a ver algunos títulos que pudiéramos encontrar. Entonces dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Yo puedo también encontrar que es Refidim, o sea, todas las palabras que yo no sepa de ese texto, yo tengo que buscarlas. Me va a ayudar a mí a desarrollar el texto. ¿Sale? Dice, y dijo Moisés a Josué, su segundo al mando, escoge ¿qué? Varones, y sal a pelear contra Amalek. ¿Sí? Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. ¿Moisés iba a pelear contra Amalek? No. ¿Físicamente? No. Moisés vio una pelea más grande. Él se fue al collado para orar e interceder a Dios a favor del pueblo. Y ahí estamos sacando principios. Nosotros, hermanos, tenemos que orar por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestra iglesia, por el pastor, porque el pastor está peleando allá, o tus hijos salieron a trabajar, o tu esposo, qué sé yo, pero tú estás luchando también por ellos, bendiciéndolo, ¿sí? Y le dice, escoge varones.
¿Qué más había en el pueblo? No solo había varones, había mujeres y niños. Entonces, el único obstáculo para que el enemigo golpee una familia es hombres o mujeres levantadas en la guerra. O sea, aquí estamos aprendiendo principios de guerra espiritual. ¿Sí me explico? Entonces le dice, escoge varones y salgan a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y no vemos a Josué diciendo, oye Moisés, vente con nosotros a pelear, nos vas a dejar solos. No, Josué sabía que la guerra espiritual es mayor. ¿Sí? E hizo Josué como dijo a Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado y se presentaron. ¿El pueblo dónde estaba? En Refidim. No, las mujeres, los niños se quedaron en el campamento. ¿Sí? Lo único que impedía que los amalecitas vinieran a tomar a las mujeres, matar a los niños o usar a los niños eran los varones levantados. ¿Sale? Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, porque dice que tenía una vara, entonces podemos ver la imagen, no alzaba las dos manos, sino una la tenía tomada la vara y alzaba su mano. Cuando Moisés alzaba su mano, dice que Israel prevalecía o ganaba, ¿sí? Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Pregunta, ¿por qué creen que Moisés bajaba la mano? Porque se cansaba, ¿sí? Si Moisés, que es Moisés, se cansa, ¿cuánto no nosotros que ni somos Moisés? Se desanima. ¿Sí? O sea, aquí habla de cansancio. Porque la pelea fue desde la mañana hasta la noche. Y vamos a ver principios que nos van a ayudar. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, ahí está, por lo que tomaron una piedra, ¿quiénes? Y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre de ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Ahora sí, dejó el báculo y los dos tomaron la mano. El uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta la tarde. O sea, cuando dice y se puso el sol es porque ya se oscureció. También puedo pensar que podría haber agarrado la vara con las dos manos y cada varón lo sostenía. También, sí, pero ahí se iba a cansar también de estar agarrando. Entonces ellos infiere que le tomaron las manos y los brazos para sostenerlo y no cansarse de más. Entonces, número uno, que el hombre se cansa. ¿No? Y vemos aquí un Moisés que se dejó ayudar, hermanos. Un Moisés, un líder, un guía, o sea, él de un escogido de Dios que no fue orgulloso, ¿sí? Que no fue soberbio. ¿Estás cansado? No, puedes, sí, yo puedo solo. No, y al lado que vemos dos hermanos, o dos en este caso sí, eran hermanos de Moisés, apoyándolo, viéndolo en una necesidad y ayudándolo. A veces vemos escenas de que la mamá está trapeando, barriendo, y ahí pudiéramos estar aplicando. ¿Y el hijo dónde está? En el mueble con el celular. Y no hace nada. Y si tú ves que tu mamá, si tú ves que el pastor, si tú ves que tu esposo o tu esposa está haciendo algo, ve a ayudar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué vemos? Actitudes positivas. Número uno, Moisés fue humilde. Moisés se dejó ayudar, siendo Moisés. Y Aarón y Hur, porque igual hubieran dicho, ¿sabes qué, Moisés? Yo ya me cansé, ya que peleen ellos. Él sabía que si dejaba, o sea, imagínate lo impresionante de esta historia, que al bajar su mano, comenzaban a ganar los enemigos. Ahora, ¿a quién le levantaba las manos? En intercesión. Aquí estamos viendo una oración de intercesión. Y la intercesión es sumamente importante en la vida natural. Primero es lo espiritual
y luego en lo natural. Si nosotros no oramos, el enemigo nos va ganando la batalla. Si nosotros no levantamos y nos rendimos a Dios, el enemigo nos va ganando la batalla. ¿Sí me explico? Y vemos a dos, Aarón y Hur, que hubieran visto que Moisés se cansó y no hicieron nada. Pues allá tú, Moisés, mátate solo, man. Nosotros te acompañamos, pero aquí Que les estamos. diera igual. Que les A lo diera mejor, igual. y no es que ellos lo estaban acompañando al principio. Que ves que a Josué lo manda con los varones a pelear, ¿no? Sí. Supongo que ellos vieron que era líder y presenciaron que al bajar su mano, porque se cansaban, prevalecían los de Amalek, claro que salieron a la ayuda. Así es. Vamos a ayudar, Sí, que él se cansó. sí. Entonces, qué importante, hermano, es tener gente a nuestro alrededor que nos ayude, y otra, que pidamos ayuda. Hermano, Y que se dejarse dejen ayudar, que es lo ayudar. más importante, porque Exactamente. hay personas a veces quieren acaparar todo Sí. y no les gusta delegar o confiar en la persona que está ofreciendo su ayuda. Así es, sí, es ¿No correcto. crees que tú lo haces mejor? Exactamente. Que lo sabes hacer. Sí, sí, pues igual se hubiera quitado la mano, Hay suéltame. muchos líderes en ese caso que, como dice la hermanita, que para ellos ninguno está apto para enseñar más que él. Así Es ahí donde no te dejas ayudar, ¿no? No dejas que otros, y te cansas, Y man. no los dejas tampoco que crezcan. Así los que es. están a tu Tomen alrededor. ese liderazgo. Ok. Dice, y Josué, ¿qué dice? Deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Por qué? La parte física hay que hacerla. ¿Sí me explico? O sea, tienes que pelear, tienes que salir a trabajar, tienes que barrer la casa, tienes que cocinar. O sea, eso no lo ganas en la oración, ¿no? Me decía una hermana, bueno, no una hermana, una compañera de trabajo, que tenía su hijo que se casó con una muchacha cristiana. Y ella afligida me dice, ¿cómo ves? La muchacha mi hijo se la trajo a vivir a la casa y se la pasa orando todo el día, dice. No barre, no cocina, y leyendo la Biblia, dice. Y ya. Le digo, hija, esa no es vida, dice. O sea, no todo es espiritual, no todo es Biblia, no todo es oración, no todo es lo más importante, pero hay una parte física que tienes que salir a trabajar, tienes que enfrentar los problemas, tienes que luchar, tienes que barrer la casa, el problema o la circunstancia que sea, que es una parte física. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que hacer las dos cosas en este caso. Entonces Josué con todo el ejército se estaba enfrentando a personas más hábiles en la guerra. Ellos venían de ser esclavos. Ellos no estaban preparados. Hermano, el diablo lleva años peleando contra la humanidad. El diablo es hábil. Wow. No se compara la habilidad del enemigo contra nosotros que somos inexpertos. Más si estás empezando en el cristianismo, no se compara. Pero cuando hay intercesión, cuando la mano de Dios está sobre ti, no importa el tamaño del enemigo. Tú puedes vencer al enemigo cuando están las dos luchas, la espiritual y la carnal. Hasta ahorita, ¿qué título le pondrías? Dile que estoy aquí. Ajá, hasta ahorita de lo que hemos avanzado, ¿qué título le pondrías? Está en la... Cualquiera, ¿no? En el curso. Dios lucha tus batallas, pudiera ser. Dios lucha tus batallas, ¿sí? Los dos tipos de guerra, También, ¿no? física y espiritual. El título que vamos a ver, hermanos, los dos tipos de guerra. Y ahí ya entraste, ya pusiste, entonces, ¿cuál hay? La guerra espiritual y la guerra física, ¿no? ¿Qué más? Déjate alzar las manos. Sería otro título. Déjate ayudar. Déjate ayudar, ¿no? O sea, el título tú lo vas a poner de acuerdo al tema, de acuerdo al desarrollo y al enfoque que tú le vayas a dar a la predicación. ¿Sale? Seguimos, dice, y Josué deshizo a Amalek, a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que
destruiré de toda la memoria Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová mi bandera, Jehová mi estandarte, el que pelea por nosotros. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó en contra del trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Entonces, nosotros ya tenemos la historia, ¿sí? Cuando yo he predicado esta enseñanza, surge la pregunta. En este caso fue victoria. En este caso Moisés se dejó ayudar. En este caso Aarón y Hur hicieron su trabajo y apoyaron a Moisés y todo el día estuvieron trabajando y eso les trajo victoria. En esta historia vemos una victoria maravillosa de nuestro Dios cuando hacemos lo correcto. La pregunta en la aplicación sería, hermano, ¿qué hubiera pasado si Moisés no levanta sus manos? ¿Qué hubiera pasado si Aarón y Hur hubieran dicho, pues ya se cansó y que se quede? Se hubiera debilitado la pelea Y hubieran ganado la batalla de los de Israel, ¿no? Así es. Ahora, después de esa pelea, o sea, iban a morir Josué y todo el ejército, los iban a matar a los varones que estaban en la lucha. Después de matar a los varones, ¿para dónde iban a ir los amalecitas? Contra las mujeres, las iban a violar, contra los niños, contra las niñas, contra sus bienes, contra todo lo grave que iba a suceder si ellos no hubieran peleado, luchado, orado, ¿sí? Entonces, en la aplicación hoy sería, hermano, usted tal vez, porque acuérdate que en cada predicación hay gente que sí ora, ayuda, hay gente que no, o hay gente nueva y está pasando problemas y le está yendo mal y sus hijos ya andan mal. Y tal vez estás en la guerra y no has ni siquiera levantado tus manos. No has levantado tus manos, el enemigo ya está golpeando tu casa. El enemigo ya cruzó las barreras y ya está golpeando a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, porque te has rendido al Señor, porque no has tomado en cuenta que hay una guerra espiritual, porque no has tomado en cuenta que esa lucha es real, aunque tú no quieras luchar, hermanos. A veces uno se para y no quiere orar, no te dan ganas, estás desanimado, muchas cosas. Pero estamos en guerra, o sea, ellos empezaron a pelear, no sé, a las 5 o 6 de la mañana, las 12 del día, yo creo que ya no querían pelear. Pero si no peleas, te matan. Si no peleas, el diablo toca a tus hijos, toca a tu familia. Entonces, en esta enseñanza vemos una realidad espiritual, una realidad física, pero que hoy nosotros seguimos en esa lucha. Y tenemos que levantarnos a orar, a pelear por nuestros hijos, por nuestra familia. Porque muchas veces, o hay gente que tenemos familia, bueno, la mayoría tenemos familia inconversa, ellos no van a orar, tú eres el que debes de salir a la batalla. Hasta que primeramente Dios, ellos surjan, no nazcan de nuevo y entonces se unirán en la batalla, se unirán contigo. Levantarán las manos juntos y harán la obra del Señor. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el texto, ¿sí? El tema, hermana Lolis. El tema del... Ajá. Sería el título del... Sí, que el título, del texto, así guerra es. contra Amalek. Puede ser, ¿sí? O sea, tú puedes tomar el tema guerra contra Amalek y ya lo desarrollas. Puedes irte a la base de lo que sucedió, lo que dijimos un título, 2 guerras en este mundo. O sea, la guerra espiritual y la guerra física. No, el tema es el mensaje central, ¿no? Que hay una lucha, sí, que hay una lucha espiritual, que hay una realidad. El mensaje central, ¿no? Ajá. El tema es el mensaje central que da el texto. El título tú lo ocupas o lo puedes dar de acuerdo a tu perspectiva. Hay Biblias que traen títulos en cada, tú puedes agarrar ese y pum, y ya. O tú puedes desarrollar si no peleas,
no vences. No, si no peleas, perderás tu familia. O sea, imagínate. Hermano, hoy veremos una introducción. Buenas tardes, hermanos. Hoy veremos un tema que habla de la guerra espiritual y el título es: si usted no pelea, su casa se vendrá abajo. O sea, el título despierta la curiosidad. Y tú dices, ¿cómo? Sí, vamos a ver al texto y vamos a verlo. Y la gente comienza a ver que si no pelea. Ahora, ¿quién oraba? A Dios. Esa es la parte principal. No vemos ídolos, no vemos que le pida a otros dioses, principios. Por eso les digo que vas a encontrar principios, leyes. Y ellos pedían a Dios. Había alguien que estaba intercediendo y había alguien que estaba haciendo la parte física. ¿Sí? ¿Puedes regresar a la anterior? Donde estaba lo que podemos encontrar en cada acontecimiento. Ok. Ese. Ajá. Entonces, en este texto ya tenemos la historia, ya tenemos el título, ¿sí? Tenemos el texto base. Y desde que entramos, damos la bienvenida, hermano, vamos y comienzas a hablar el texto y al final concluimos que si usted no ora, si usted no se deja ayudar, tal vez hoy en día hay alguien que ya está cansado, man. Y no porque no ora, ya está cansado de luchar, dice que Dios renovará nuestras fuerzas. Hermano, levante una vez sus manos, hermano. Habrá alguien que no pueda levantar su mano, que alguien de al lado levante su mano. Que alguien ore por él, lo hemos hecho a veces, hermano. Alguien que necesita una oración. Y gente levanta las manos, hermano, acérquese y ayúdelo a orar. No pelee solo. Es más, hermano, si tiene alguien al lado, ponga su petición a su vecino, ya esa es la aplicación. Está orando, nadie sabe que esa persona está orando por un hijo. Y no necesitas decirle detalles, ¿no? A veces tenemos que cuidar los detalles cuando son cosas vergonzosas. ¿Sabes qué? Ore por mi esposa, ore por mi hijo, ore por un matrimonio. ¿Y qué le pasó al matrimonio? No se meta usted, nada más ore. ¿Sí me explico? Entonces ahí en esa aplicación yo ya estoy poniendo las cargas. Estamos orando los unos. Vamos a orar, hermanos, vamos a levantarnos, vamos a pedirle al Señor y vamos a orar y ya tú estás concluyendo y aplicando para hacerlo. Y esa persona que venía cansada, esa persona que venía desanimada, el Señor la levantará. Esa persona que vio que su familia, alguien nuevo que llega, que su familia se está destruyendo, sus hijos, que ni siquiera. Ahora, la otra parte, tal vez tú seas de los amalecitas. ¿Quién pelea con Dios? Aquellos que están en contra de Dios, en contra de sus leyes. Un amalecita sería alguien inconverso. Usted vive fuera de la ley de Dios y dice la Biblia que Dios hará guerra contra los amalecitas porque están en contra de Dios. Tal vez usted ha blasfemado contra Dios porque te encuentras con multitud de gente que llega a un culto. Y fue porque lo invitaron, pero no quiere nada de Dios. Y le está yendo mal, pero no sabe por qué. A lo mejor usted se encuentra peleando con Dios. No, tal vez eres tú el que estás destruyendo una familia. Sí, el diablo te está usando para destruir un hogar, para destruir una familia. O sea, en la aplicación ya tú te enfocas a ministrar lo que el Espíritu te ponga o tú ya lo tienes anotado. No, a veces hay cosas que yo digo que no tengo anotadas, pero que el Espíritu te va poniendo, o tú ya la tienes anotada en el desarrollo de tu ¿cómo se llama? De tu tema, en tu libreta, ahí estás anotando. Y tú, a veces la predicación es un poquito, pero en tus anotaciones, quién es una amalecita, qué es Refidín, quién fue Josué, o sea, tú, por eso te digo que la preparación de sermón te puedes llevar hasta días. Preparando, buscando, leyendo, escuchando comentarios, hasta escuchando prédicas de ese texto de alguien, te sirve. No copies prédicas, pero te sirve para desarrollar cosas ampliar cuando tú lo vayas a dar. ¿Sale? Porque lo que uno predica tiene uno primeramente que entenderlo, comprenderlo. Así es. No decirlo al vapor, ¿no? Sí.
Sí, obviamente. Tú no puedes enseñar algo que no vives, o puedes enseñarlo igual es para ti la enseñanza, ¿no? ¿Y cómo se llama? Y de esa manera tú estás guiando al pueblo a través de la enseñanza. Y cada historia, cada predicación tiene principios, leyes que van a ministrar a la gente. ¿Sale? O sea, así como ese acontecimiento, muchos acontecimientos del Antiguo Testamento. Moisés abrió el mar, todos los acontecimientos del Antiguo Testamento son predicaciones. David, todos los personajes son predicaciones. A veces si la historia es muy larga, ya no leo el texto, solo leo porciones de ese texto. Y ya yo les narro, o tú les narras el suceso, y ya no te va. Cuando es muy larga la historia, solo toman los puntos principales. ¿Sale? Este es un ejemplo entonces del Antiguo Testamento. ¿Sale? Introducción, Karina, ¿cómo entrarías en esta historia? La importancia de la oración. Ese es el título, sí. Pero introducción, buenos días. Hoy les hablaré de... Buenos días, hermanos. Hoy les hablaré de Hoy veremos una historia. Hoy veremos una historia que nos habla acerca de la oración y nos hará reflexionar acerca de la guerra que se vive de la oración, o la guerra que vivimos como la guerra espiritual que estamos viviendo. Espiritual y física. Hermana Amor, una introducción. Entonces no podemos mencionar al principio lo de en base al sermón que vamos a desarrollar. O sea, buenos días, hermanos. Hoy hablaremos de un tema que vamos a desarrollar en base a la historia de la guerra que tuvo los israelitas contra Amalek y que fue guiado por la mano de Moisés, algo así. Así es. O sea, tú en tu introducción, tú les presentas lo que les vas a enseñar, ¿no? Como dice hermana, hoy hablaremos de una guerra que sucedió en el Antiguo Testamento de mano de Moisés y los amalecitas, y comprenderemos y aprenderemos algunos principios que nos van a servir para nuestra vida el día de hoy. Así que prepárate, hermano, póngase las pilas, saque su Biblia y vaya usted vaya usted a Éxodo 17, acompáñeme, hermano, vamos a leerlo y ya entraste. O sea, tu introducción no tienes que, si no es tu presentación del tema. La presentación de uno, como decía la hermana. Sí, buenos días, mi nombre es Martín, hoy les quiero compartir un tema y les voy a hablar de esto, de una guerra espiritual que sucedió con el pueblo de Israel en contra de los amalecitas. Acompáñame al texto y ya diste tu introducción. No necesitas hacer tanta, porque luego muchos en la introducción predican. Ya están predicando y luego cuando ya entran al tema están repitiendo lo que ya o se llevan la introducción y ya cuando entran al tema ya cansaron a la gente. La introducción es breve. La introducción es breve, es tu presentación de lo que les vas a enseñar. ¿Sale? Ok, ese es un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo ahora en el Nuevo Testamento. ¿Sale? Y ya lo demás, lo del cuerpo y... Pues ya lo vimos. Okay. La introducción, bueno, tema, la guerra contra Amalek, ¿no? Ora o el diablo te devora, ¿no? Puedes dar un texto, un tema, un título. Si tú no oras, el diablo te va a devorar y ya vas, ¿no? En nuestro texto base, la introducción ya la dimos. El cuerpo del sermón es la explicación del texto que vamos leyendo, es lo que hicimos ahorita. Así es, ¿sí? Ese es el cuerpo del sermón. Ya tú le pones puntos o preguntas. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no alza sus manos? ¿Qué hubiera pasado si Aarón y Hur no lo hubiesen ayudado, no hubiesen intercedido? ¿Sí?
si hubiera sido orgulloso y no sé, todo eso es el cuerpo del sermón, el desarrollo del texto. Y una vez que tú desarrollas el texto, paso por paso, viene la conclusión y la aplicación que van de la mano. Fue lo que dijo, ¿no? Así es, sí. O sea, lo que hicimos al leerlo es el cuerpo del sermón. O sea, primero lo leemos de corrido y ya después lo vas explicando. Oye, en el collado y allá está varón y volteaba a ver y todo lo que hicimos en este desarrollo. ¿Sale? El desarrollo dejamos Cuando es un estudio como este, sí se vale. Cuando es una predicación de domingo, te van a desviar del tema y tienes poco tiempo. A menos que se preste, para alguna pregunta, porque a veces tú no sabes, el que te va a preguntar, hermano, tengo una pregunta. Oye, ¿y por qué? Y te saca de... Es como si me preguntaran, ¿por qué viene así? Ajá, sí, yo ya tengo que saber qué es Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. O sea, cuando vimos el discipulado 1, ahí viene Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Zidkenu, Jehová Rafa. Entonces esas cosas yo ya las tengo, como dice la hermana. ¿Qué tal si me preguntan? ¿No? ¿Qué tal si yo ya tengo ahí en mi hojita aparte, anotado por si se me olvida a la hora de exponer? ¿No? Hermano, aquí tengo un concepto, permítame. Jehová Nisi significa esto. O ¿qué es Refidín? Ah, bueno, pues era un lugar, un collado que se encontraba entre Egipto y la tierra prometida, que era, ¿cómo se llama? Canaán, así es. ¿Sale? Ok. Vamos a otro ejemplo por el tiempo. Cada que hagamos una predicación vamos a ir aprendiendo más a desarrollarlo. Entonces vamos a Marcos 2 del 13 al 17. Estas son predicaciones de un acontecimiento, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. También lo encontramos en el Nuevo Testamento, tenemos pasajes paralelos o evangelios sinópticos. Entonces, esta historia aparece en Mateo 9 del 9 al 13 y Lucas 5 del 25 y 32. Te recomiendo que cuando veas una historia que aparece en otros textos, leas los tres para que tengas una idea más amplia. Si no aparece en ningún otro, pues te enfocas solamente en ese. ¿Sale? Cuando expongo, ya aparecen en otros libros, ¿lo puedo decir? Sí, no. Si te sirve, sí. Si te desvía y te atrasa, no. O sea, yo solamente vamos a leer esto, pero yo le estoy comentando que aparece ahí, pero igual no se los digo. Yo nada más voy a decirles, hermanos, no es necesario. Me va a ayudar a mí por si el otro, por si el otro historiador comenta algo que me ayude a mi prédica. Si no, no es necesario. ¿Sale? Ok. Vamos entonces a Marcos. Vamos a leerlo rápido, hermana Lolis. Marcos 2:13. ¿Quién pidió eso? Sí. Que después que Mateo. Marcos 2:13. Aquí en la pantalla si quieren para que... Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Ajá, hermano Amor. El pasaje vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estaba Jesús a la mesa en casa de él. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron los discípulos,
¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Entonces, ya leí el texto. ¿Qué tengo que hacer? Contextualizar. Ver la historia, en qué posición estaba, ¿sí? ¿De dónde venía Jesús? Dice, volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. ¿Qué gente? Gente inconversa, gente de sus discípulos y gente, escribas y fariseos, que lo único que querían hacer es ver qué hacía mal. ¿Sí me explico? Entonces, en Jesús estaba la gracia y vemos el propósito de Dios en este mensaje. Entonces, al leer el texto, yo de ahí puedo sacar mi título. ¿Sí? Y puedes encontrar el título al final del texto, si así lo quieres hacer. Que los sanos no tienen necesidad de médico. Ese es el concepto general, ¿no? Entonces dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. El trabajo principal de Jesús era de maestro, les enseñaba. Y al pasar vio a Leví. Mateo me dice que se llamaba Mateo, ¿sí? Pero aquí me dice Leví, Mateo es lo mismo. Hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. O sea, eso es algo impresionante. Ese Mateo, ese Leví, dejó su trabajo por seguir a Jesús. Ahora, ¿qué es un publicano, hermanos? Un recaudador de impuestos. Un cobrador de impuestos, un publicano, ¿sí? ¿Qué hacía Roma? Ese es el contexto. Roma, que era el imperio que sojuzgaba al pueblo de Israel, Roma ocupaba a los mismos ciudadanos judíos para que ellos les cobraran impuestos. Entonces, lo malo de los cobradores de impuestos es que Roma le decía, ¿sabes qué? Tú a mí me vas a dar cierta cantidad, pero tú tienes esa libertad de pedirle más si tú quieres. Y la mayoría de los publicanos, o todos los publicanos, pedían más del impuesto que pedía Roma. Y por lo regular eran ricos. ¿Por qué? Porque le robaban al pueblo, ¿no? Lo vemos hoy en día con los que nos gobiernan en su mayoría. Entonces, este hombre era un pecador, era un cobrador de impuestos. Ellos no tenían, fíjese, los publicanos y los pecadores eran comparados, o un publicano era comparado con un pecador, ya por el hecho de ser publicano. Entonces ellos no tenían derecho a entrar al templo. Ese es el contexto. Entonces, esas personas nunca iban a ir al templo. Jesús fue a ellos. ¿Te das cuenta? O sea, son principios que tú empiezas a analizar. Ves el carácter de Jesús. Jesús no te invita al templo. Va a tu vida para que tú salgas de esa condición. Entonces, Él estaba haciendo su vida. La gente hace su vida, pero hasta que Dios llega a través de Jesús, a través de personas que nos predican, llega, dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, o sea, cobrando los impuestos, y le dijo, sígueme. Y a esa hora, levantándose, le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea, fue a su casa y se reunió. ¿Quiénes eran los amigos de Leví? Pura chulada, papá, ¿no? ¿Con quién se junta un borrachito? Con los ingenieros, no, se juntan con puro borrachito. ¿Con quién se juntan los adúlteros? Con otros adúlteros y también con los borrachitos. Se juntan con todos. Entonces él tenía sus amigazazos que eran de la misma calaña, ¿no? Y que nunca iban a llegar al templo
pero Jesús llamó a Leví. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores que estaban también a la mesa juntamente con Jesús. ¿Y quién más? Y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. O sea, donde Jesús iba, la gente iba. Pastor, los publicanos no iban porque lo tenían prohibido o porque ya eran pecadores y ya no querían saber nada Así de es. Jesús. Sí. Porque Una, lo tenían prohibido porque no se arrepentían. Ajá. Ese era el problema. Entonces ellos, por su misma conciencia, es como cuando uno dice, no hombre, si voy a la iglesia se va a caer el templo. Tú sabes, ni quieres ir. Por eso no se acercaban a Dios. Dice que no nos acercamos a la luz para que nuestras obras no sean descubiertas. Entonces el pecador no va a ir a la iglesia tiene que ir a predicarle, ¿no? Ese es el trabajo de la Y iglesia. otro también que lo tenían ellos, Ujú. por ley lo tenían hasta, ¿cómo se llama? Restringido, ¿no? El Sí. mismo pueblo les había restringido. Así es, o sea, los fariseos. Ajá, Los fariseos, imagínense, aquí vemos la actitud de los religiosos. Los religiosos no se juntaban, ni saludaban a los publicanos, porque ellos eran santos. Ustedes son pecadores, nosotros somos santos. Por eso se admiraron a ver a Jesús, no acercándose en su casa, conviviendo, comiendo con los pecadores y los discípulos ahí. ¿Qué es lo que la gente piensa? Ya se perdieron iguales. estos, sí, son iguales, andan conviviendo juntos, andan comiendo juntos. Se podría comparar en la actualidad de ahorita, por decir, nosotros que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, pero tenemos que convivir con los inconversos, en el caso más que nada la familia, ¿no? Con el trabajo. Bueno, en el trabajo ya es pues, como regla, ¿no? Pero en los trabajos o con los amigos, de que sabemos de que ellos pues siguen tomando, siguen haciendo su fiesta. Entonces aquí no es porque nos creamos santos, ¿verdad? Pero poquito a poco tenemos que irnos alejando de ese tipo de convivencia. En el caso de el 24, cuando pasó ya este último 24 que hablé con mi familia, que yo ya no iba a festejar la tradición, porque es una tradición, Sí. porque ya me había dado cuenta que pues no es correcto, ¿no? Ante los ojos de Dios estar haciendo este tipo de cosas. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos empiezan a decir eso precisamente. Así es. Nos empiezan a señalar, ay, ya como te crees antes, ya como te crees de otra cosa, que empiezan a decir, Ujú. no es eso, pero pues ellos no lo entienden. Así es. Pero sí Ahora, lo consideran diferentes Sí, al empezar a dejar todo ese tipo de claro. cosas. Ahora, ¿cuál es el error que pudiéramos cometer? Dejar de convivir con la familia, porque ¿cómo los vamos a alcanzar? Ujú. Sí, claro. O sea, ¿cuándo vamos a platicar? En esa reunión te sientas y platicas con esta persona. O sea, en ese momento Se ocupan de- no participas. O sea, que al rato ya anda la hermana bailando. Ya no es el objetivo, sino con un propósito. Si Dios te dice no vayas, no vayas. Pero No, ella porque escucha, apa- pastor, ella no escucha, Sí, entonces sí, tiene que exactamente. convivir. O sea, ¿qué clase de convivencia? Hasta ahorita, ya de cuando Así eres es. cristiano te das cuenta, o que ya estás cambiando tu mentalidad, Ajá. de que en realidad ni festejan el nacimiento de Exactamente, Dios. sí. Ahí se puede aprovechar para preguntarles, ¿no? ¿Cuál es Realmente, el ¿qué se motivo? celebra? Sí, no, es pues como- la Navidad. ¿Y qué significa? No, pues el nacimiento de Cristo. ¿Y sabías que no nació en esta época? Sí, se lo dice uno, bueno, perdón, yo se lo dije, digo, en este no es la fecha porque en realidad nadie sabe, pero según por la historia y en la fecha en que nació, de lo que existía en ese momento, se sabe que es en otra fecha, ¿no? O se supone que es en otra En fecha. otra estación. Pero en no, realidad le digo, ¿cuál es el sentido? Si lo que quieren es tomar, festejar, reírse, eso, pues háganlo en cualquier día, porque eso No ocupen esa fecha para andar porque así. yo les dije que a partir de ahora nada más que vamos a hacer la cena si queremos convivir, Ujú. orar, porque de antemano les dije vamos a orar, vamos a dar, ya que estamos juntos, vamos a dar una acción de gracias, pedirle a Así Dios es. que nos bendiga, que nos darle las gracias por todo lo que nos ha dado en este año y todo. Pero a partir de ahora yo ya no quiero ni música, ni alcohol, ni cosas así. Así es.
Pero es cuando ya empieza la familia a hacer tabla. Pues sí, entonces ya no te invitan, ¿no? Ok, vamos a continuar. Dice entonces, aconteció estando Jesús a la mesa en casa del publicano, Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, no fueron con Jesús, fueron con los discípulos. Ey, ¿y qué hace tu maestro? ¿No? ¿Qué es esto que come y bebe ahora con los publicanos y pecadores? O sea, ya también él es pecador. ¿Cómo se va a andar juntando con esos pecadores? Al oír esto Jesús, o sea, él escuchó la murmuración, le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y viendo el contexto de la justicia, dice la Biblia que no hay nadie justo. Entonces los publicanos se sentían justos sin ser justos. Entonces tú no puedes sanar a alguien que no quiere sanar. Tú no puedes ayudar a alguien que no se deja ayudar, ¿no? Entonces los fariseos, siendo pecadores, ellos sentían que no eran pecadores, ¿no? ¿Y cómo puedes ganar a alguien si no convives con ese alguien, si no te acercas a ese alguien? El error que comete muchas veces la iglesia es apartarse, ya no convivir con las personas, y hablo de convivir no de que andes donde andan tomando, ¿no? Pero sí seguir con esa amistad, invitarles un café, o sea, tener ese contacto para entonces poder predicarles el evangelio. ¿Sí me explico? Entonces aquí pudiera entrar un título: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué otro título pudieran ponerle? Los sanos no tienen necesidad de médico. Así es, ¿sí? Los sanos no tienen necesidad de médico. Y ahí entra. Hermano, buenos días. Hoy vamos a hablar de una historia que vivió Jesús viniendo de donde dice, del mar, y se encontró con un publicano, y veremos la actitud que tuvieron los fariseos. O sea, tú le das la introducción, los fariseos al ver a Jesús en una situación así. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. Entonces el tema que vamos a desarrollar es: los sanos no tienen necesidad de médico. Hermano, ¿cómo se siente usted? ¿Está sano? ¿Está enfermo? Y puedes interactuar con la gente para entrar en el tema. Si se dan cuenta, es un texto corto. No necesitas una predicación de 1 hora. O sea, la predicación es hasta que tú termines de desarrollarlo. Hasta ahí, media hora, 20 minutos, 15 minutos, 1 hora, depende del tema que desarrolles. ¿Sale? Puede ser una pregunta: ¿los pecadores tendrán salvación? Eso yo había puesto aquí, debemos convivir con los enfermos, o podría ser con los... No se puede usar la palabra inconverso, ¿verdad? Pecadores. O pecadores. O con los sí. ¿Podemos convivir con los inconversos? Es una pregunta, y el texto nos los va a responder. Jesús fue hasta su casa, comió con ellos, pero llevaba un objetivo. ¿Podemos convivir? Sí, siempre y cuando nuestro objetivo sea salvarles y predicarles el evangelio. Un buen tema, o sea, lo enfocas hacia eso. ¿Podemos convivir? Sí, pero si tu objetivo es salvarlo. ¿Sale? Conclusión: ya ha pasado gente cristiana que ya no convive ni con su familia, y pierde eso. Ya en la familia, ya no, es que esos están locos. No piensan que son muy espirituales, piensan que están locos, eso ya no es, ni salen ni nada, ¿no? Entonces, en la aplicación, hermano, nosotros solo predicamos o nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que salir, ¿sí?, a predicarle a la gente, a hablarle a la gente, a hablarle de Cristo. ¿Sí me explico?
O sea, en este pequeño fragmento nos habla de Jesús salvando a aquellos que están enfermos. ¿Quién es un enfermo? Aquel que está en pecado. Ese sería otro título, ¿no? ¿Quién sería alguien que está enfermo? Aquel que está en pecado, ¿no? O sea, si estás en pecado, estás enfermo. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, sino... Y Mateo menciona, Ajá. no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así es. Los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, hay gente que está enferma y no va al médico. Ya va al médico cuando ya la muela ya está, porque se le hinchó la boca, si no, no va, ¿no? Entonces nosotros, antes de que pase algo más grave, tenemos que ir a Cristo en este caso. Ir a Jesús. Él nos va a sanar, ¿sí? Y Él nos va a perdonar y a libertar. Hermano, ¿estará usted enfermo? ¿Usted traerá algún pecado? ¿Usted traerá algo en su vida? Hoy está Jesús, ¿sí? No está físicamente, pero ahora está su presencia, nos dejó su espíritu. Vengamos a Jesús, convivamos con Él. Y ahora usted, si está sano, vaya a sanar a otros. Fuimos sanados para sanar a otros, fuimos salvados para salvar a otros. Si usted no salva a otros, perdió el propósito por el cual fue salvo, ¿no? Y ahí concluimos. Pum. ¿Sale? Ok, otro ejemplo por el tiempo. Marcos 2, es el que vimos. Lucas 19:1. Vamos a ver ahora una parábola. ¿Sale? No, esa me la voy a brincar por el tiempo. Vamos a ver la parábola de Mateo 25. Mateo 25, del 1 en adelante. Mateo 25. ¿Ya? Ya. Lo voy a leer, escúchenlo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sí, esa es una parábola que nos habla del reino de Dios, de la venida de Cristo, ¿sí? De la segunda venida de Cristo. ¿Sale? Entonces, en una parábola encontramos símbolos, figuras de algo. Una parábola es una historia ficticia, ¿sí? De algo natural para ilustrarnos algo espiritual. Aquí nos está hablando de unas bodas y realmente se van a celebrar unas bodas. Nos está hablando de un novio. ¿Qué personajes entran? Las novias. 10 vírgenes. Acuérdense. 5 insensatas. No. ¿No? Vamos. 10 vírgenes. ¿Esas vírgenes eran las esposas? No, eran las amigas de la esposa. La esposa es la iglesia.
Entonces, ¿qué representará las amigas? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces vemos, de esas 10, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué sería una insensata? Imprudente. ¿Qué más? Irresponsable. ¿Sí? Falta de fe. Falta de fe. Sí, exactamente. Entonces vamos a ver, encontrar las figuras para encontrar el significado de esta historia. ¿Sale? Entonces dice, lo que representan los personajes y los símbolos en esta parábola. Las 10 vírgenes, hermana Lolis, ¿sí alcanza a ver? La leo. Sí. La humanidad, los seres humanos, todos de una forma u otra, tienen el testimonio de Dios, evidencia de que Él existe. Por ejemplo, tienen evidencia de su poder creador en la naturaleza y en todo lo que les rodea. Entonces, esta parábola es amplia y nos muestra que va a haber unas bodas, que va a venir el esposo y que hay 10. Nos habla de gente que ha creído realmente y gente que cree pero no cree. Entonces, estas 10 vírgenes representan a la humanidad, a todos los seres humanos. La gente que está buscando y a la que no está buscando. Así es, ¿sí? Las vírgenes prudentes, hermano amor. Representan a los que han escuchado el mensaje de salvación por medio de Jesús, lo han creído y aceptado e intentan vivir vidas santas. Se dejan guiar por el Espíritu Santo, las enseñanzas bíblicas y obedecen a Dios. Amén. O sea, gente que nació de nuevo, que tiene al Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver lo demás. Y las insensatas. Son personas que han escuchado el Evangelio, pero no se quieren comprometer. Algunas simpatizan con las enseñanzas de Jesús, pero no han dado el paso de aceptarlo como Señor y Salvador, pues no están seguros de querer cambiar de vida. Otros lo rechazan tajantemente. Así es. Sí, hay gente insensata, necia, que a pesar de saber, hoy en día todo el mundo ha escuchado el Evangelio, de una u otra manera, en su religión, saben de que un día Cristo va a venir, no lo quieren creer, ¿no? ¿Quién sería el novio? Karina, por favor. El novio representa a Jesús, tal como la novia y los invitados esperan con ansias e ilusión la llegada del novio para que se pueda celebrar la boda. Así debemos esperar el regreso de Jesús. Él volverá y debemos estar preparados para estar para siempre con Él. Amén. Sí, o sea, Cristo va a venir, eso es inevitable, pero va a haber un tiempo. ¿Qué sería la boda? La fiesta de la boda hace alusión a las bodas del Cordero que menciona Apocalipsis 19. El momento en que Cristo buscará a su iglesia, la novia, para estar juntos por la eternidad. Será un día de gozo, alegría y celebración para todos los que han puesto su esperanza en Jesús. Amén. ¿Cuál es la incógnita en esta historia? El ¿Cuándo? tiempo de espera por el novio. O sea, mucha gente que... ¿Cuánto tiempo ha pasado de la venida de Jesús? 2000 años, 2024 años, 25 ya. Entonces, ¿cuánto tiempo la gente dice, no, ya no va a venir? Y en esa espera, la gente se desanima, ¿no? La gente, porque habla de que las 10 se durmieron, ¿no? El tiempo en el que nos encontramos anhelando el regreso, los que anhelan el regreso de Jesús, debemos mantenernos alertas. Ese es el mensaje. Pues en cualquier momento nuestro tiempo terminará, ya sea que nosotros muramos. Jesús volverá y se llevará consigo a los que estén preparados, o sea, a los que tengan el Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, en ese tiempo de espera, mucha gente se desanima, o aquellos que no conocen el Evangelio dicen, no, cuando yo ya me vaya a morir, a esa hora me arrepiento. ¿No? Cuando yo ya esté viejito, ya voy a buscar a Dios. Y no saben en qué momento vendrá el día de la prueba. Las lámparas se usan para llevar luz y se espera que nosotros, los hijos de Dios,
llevemos su luz donde quiera que vamos. Primero nos llenamos con su aceite, o sea, su presencia, que es el Espíritu Santo, para poder iluminar, brillar y alumbrar el lugar donde estamos. Si la lámpara somos nosotros. O sea, ahí vemos dos figuras, tanto la amiga como la lámpara. Tú eres una lámpara que vas a alumbrar, pero necesitas el aceite es el Espíritu Santo. Y veremos otro punto del aceite. El aceite es el Espíritu Santo, la presencia de Dios en la vida del creyente, su gracia salvadora en nosotros. ¿Cómo obtienes tú el aceite? ¿Cómo obtienes el Espíritu Santo? A través del Evangelio. A través del Evangelio. ¿Por qué las insensatas salieron a buscar aceite y no encontraron? No. Que no le buscaban. No. ¿Quiénes tenían aceite? ¿O quiénes venden aceite? Por decirlo así. Los evangelistas. ¿Quiénes venden el aceite? Los que... Por darle esa figura. Los que predican el aceite es el Espíritu Santo. Para que tú recibas el Espíritu Santo necesitas el Evangelio. Entonces, estas 5 mujeres que fueron a buscar aceite simboliza que fueron a buscar a alguien que les predicara el Evangelio. Pero ya eso es toda esa gente que ya sabía el Evangelio, ¿dónde estaba? Con las que tenían el aceite. Ya estaban en las bodas. Ya no iban a encontrar, ya no tenían tiempo. ¿Sí me explico? O sea, cuando Cristo venga esa hora, Señor, me arrepiento. No, manito, ya no hay tiempo. Y encontraron cerrada la puerta, ¿no? Ya, porque todos los que tenían el Espíritu Santo, ¿sí?, ya estaban adentro de la boda. Y se cerró la puerta y nadie la va a abrir. O sea, ellas fueron a buscar quienes compartieran. Ah, exactamente. Pero ya no encontraron a nadie porque todos estaban adentro. ¿Sí me explico? O sea, el día que Cristo venga y se lleve a su iglesia, habrá una etapa de los 144,000 que quedarán, ¿no? En ese periodo, dice la Biblia. Pero en esta figura estás diciendo, hermano, no esperes. O sea, no esperes hasta el final. O no te descuides. Dice, si ves que ya no tienes aceite, llénate de su presencia. Escucha el Evangelio. ¿Sí? Entonces, en esta historia nos habla. ¿Cuál es el mensaje central? Que estemos preparados para su venida. ¿Sale? Entonces, ¿el título cuál sería? Está preparado para cuando Cristo venga. Así es. ¿Sí? Puede ser 5 insensatas, 5 prudentes. O sea, tú el título, Dios te dé gracia para hacer un título, ¿no? Cristo viene, ¿estás preparado? ¿Cuál sería una introducción, Víctor? Esa, ¿estás preparado para cuando Cristo venga? Pero tú te presentas. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a dar un tema muy importante que habla de la venida de Cristo. ¿Estás preparados para su venida? Y para eso vamos a ver un tema, una parábola que Cristo dio. Vamos al texto, ¿no? Ahora sí, Víctor, otra vez. Buenos días, hermanos. Vamos a hablar acerca de un tema en específico de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La paradoja, la cuestión a descifrar, por decirlo así, es: ¿estás preparado? Y ya, acompáñame al texto, ¿no? Amén. Sí, o sea, la introducción es preparar a la gente para el mensaje que tú le vas a dar. ¿Ibas a decir algo, Karim? No, puede ser corta, puede ser no tan cortita, pero tampoco extenderse de más, ¿no? Así es, sí. Hoy Bueno, veremos pero una... hay textos que sí ameritan una introducción un poquito más larga. En este caso, porque son varias de lo que se está hablando, o no es así. Bueno, Depende mientras no prediques casi, ¿no? En Ajá. la introducción. Sí, sin salirte Ajá, sin salirte del propósito de la introducción.
recuerda que como yo le digo a los hermanos, es bienvenida cuando van a abrir el culto. A veces se ponen a predicar y yo así, hermanos, ya es bienvenida, hermanos, buenos días, Dios les bendiga, prepárense para orar, pídanle perdón a Dios, Señor Padre, ya. Y hay veces hay hermanos que se van y ya la gente, ¿y ahora qué? No. Entonces, la introducción es solo la preparación, ¿sí? Hoy estudiaremos un tema muy importante que habla de la segunda venida. Y Jesús hizo muchas parábolas de esto y hoy analizaremos una de ellas que nos habla de 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Y descubriremos cómo actuaron cada una de ellas. ¿Sale? Acompáñenme. ¿Quieres ir conmigo? Ve conmigo al texto de Mateo 25. ¿Traes Biblia? O ahí está la pantalla. ¿Manda? Nunca lo podré hacer. Hermana, sí. Ah, sí puede. Sí, pues sí, ya ha predicado. Entonces, es algo sencillo y entre lo practiques, por decir, yo casi no lo practico. Pero yo anteriormente practicaba en mi casa. O sea, yo hablaba y cómo le iba a decir. Ahorita ya no, porque ya tengo más experiencia. Pero usted párese al espejo o elabórelo, o mi esposa lo que hace es escribir todo lo que va a decir. Pero no lo lee. No, ya al momento de darlo ya no lo lee o lee algunos puntos. Se va guiando. Pero ya tiene una guía Pero ya escrita. te memorizas un poco. Anda, como cuando vas a declamar. Yo anoto 2, 3 veces casi lo mismo. Dios me va poniendo más y lo voy a anotar. Entonces, tú ya tienes escrito todo lo que vas a decir. Tu bosquejo, ese es cuando tú preparas ya todo lo que vas a decir. Hasta le puedes poner comentarios que vas a hacer en esa predicación. Lo que yo puse, las lámparas, esto, el otro. Entonces, en ese sermón, el mensaje central es la venida de Cristo. ¿Sí? El título, tú lo pones, ¿no? El mundo no está preparado para su venida. Y empiezas a leer y darle el sentido. Y cuando tú lees el contexto de una boda judía, por eso es bonito conocer el contexto, siempre había doncellas o vírgenes que acompañaban a la novia. La novia se encontraba dentro. Las vírgenes estaban afuera esperando la venida del novio. Entonces, cuando el novio venía, se empezaba, desde que entraba al pueblo, empezaban a gritar la gente: ¡ya viene el novio! ¡Ya viene el novio! ¡Ya viene el novio! Entonces, las vírgenes con su lámpara, porque por lo regular era de noche, alumbraban la entrada del novio. ¿Sí me explico? Alumbraban su venida. Entonces, cuando venía, ya la novia estaba esperando y las vírgenes, las doncellas, alumbraban el camino del novio para llegar a las bodas. Una vez que entraba el novio, todos entraban y se cerraba la puerta. ¿Sí me explico? Ahorita que tú estás explicando eso, y nosotros no podemos investigar eso, o sea, la historia, las tradiciones, las Usos y cosas para costumbres de los judíos. reforzar, sí. Se llama usos y costumbres de los Hay judíos, usos y ¿no? costumbres de los judíos. Por esto. Hay Biblias de estudio. Por decir, yo tengo esta aplicación que es el Sword, Y su que ya tiene comentarios. Por decir, La podemos descargar. sí, en la computadora. ¿Cómo se llama? E-S-W-O-R-D. RD. RD. E-Sword. Que significa espada. Ajá, exacto. ¿Es una aplicación entonces? Sí, No sé si ya esté para móvil. Porque sí, también en me quedé otra computadora. versión está. E-Sword. La portada. La portada.
Miren, bueno, aquí. Es de lo que está en rojo es la historia. El texto. De este lado yo tengo varios comentarios bíblicos. Por decir, este es el comentario plenitud. No todos los comentarios traen mucho. ¿Sí me explico? O sea, te va a comentar algunas cosas. Por decir, este comentario dice: Jesús nos enseña a estar preparados para su regreso. Él compara la segunda venida con una alegre Procesión de bodas. Ándale. Con una alegre procesión de bodas en la que aquellos que no se han preparado no pueden participar. Entonces, esta pudiera ser tu introducción. Tu introducción tú la puedes tomar de algún comentario bíblico, sí. Por eso es... Porque yo creo que lo más importante es conocer la historia, desarrollar, o sea, como dice usted, en la mente, como narrado. Ándale. Porque a veces así no. Pues si aquí diario vivir, aquí tengo otro comentario bíblico. Dice: Jesús narró las parábolas siguientes para clarificar aún más lo que significa estar listos para su regreso y cómo vivir hasta que Él venga. En la historia de las 10 vírgenes se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. La parábola de los talentos es una parábola que sigue. Nos enseña la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado. La enseñanza de las ovejas, porque ahí habla de varias enseñanzas. La primera palabra que dijo de que debemos estar preparados, en realidad el mensaje es ese. Exactamente. Ese es el mensaje, que debemos de estar preparados para cuando Cristo venga. Sí. Segunda venida. Entonces, no todos los, por decir este otro comentario, dice: las circunstancias de la parábola de las 10 vírgenes fueron tomadas de las costumbres nupciales de los judíos y explica el gran día de la venida de Cristo. Véase la naturaleza del cristiano. Como cristianos profesamos atender a Cristo y honrarlo y estar en espera de su venida. Los cristianos sinceros son las vírgenes prudentes y los hipócritas son las necias. Son verdaderamente sabios o necios los que así actúan en los asuntos de su alma. Ya, o sea, cada comentario, por eso es bueno leer varios comentarios, porque te van ampliando, no te quedes con uno solito. Entonces, inclusive tú en Google, puedes poner explicación de la parábola de las 10 vírgenes y te van a dar varios comentarios y puedes tomarlo. Entonces tú... Dios te va dando también lo que... Exactamente. Sí, o sea, ya la ventaja de internet que, ya no tienes que andar buscando mucho por varios libros, sino ahí mismo puedes ir sacando tu resumen para hacer. ¿Cuál era la costumbre de las bodas? Así es, como eran las bodas de los judíos, y ahí te va, y te sirve a ti, tú lees, no es lo mismo una boda conoces, de ese tiempo que una boda de ahora, ¿no? Así es, sí. Entonces las bodas demoraban 7 días en esa época. Los paisanos son los más apegados. Y los paisanos hacen su pachanga como tal. ¿Sale? Los paisanos son los más apegados. Sí. Ese tipo de Sí, costumbre, sí. chicos, la tienen Ok, casi siempre. vamos al último ejemplo, hermanos. Vamos al último ejemplo de una predicación Sí, textual. Tiene mucha similitud. ¿De dónde lo hayan sacado? No lo sé. Ok. Una predicación temática, hermanos. La vamos a ver rápido. ¿Cuál sería una predicación temática? Yo quiero hablar de la crianza de los hijos. Ya no tengo un texto base a desarrollar. Yo tengo que ver en toda la Biblia textos que me hablan de la crianza de los hijos. ¿Sí me explico? Un tema específico, ¿no? Ese es tu tema. Y el título ahorita lo vamos a sacar. Pero el tema, yo quiero hablar del amor, yo quiero hablar del divorcio, yo quiero hablar del matrimonio. Hoy yo les quiero hablar, hermanos, de la crianza de los hijos. ¿Sale? Y empiezo a desarrollar de acuerdo a los textos. Texto número 1 que yo ocupé. He aquí, herencia de Jehová son los hijos.
cosa de estima el fruto del vientre. ¿Sí? Entonces ya ocupa un texto. Los hijos son un regalo, hermano, de Dios. Si usted tiene hijos, usted está lleno de regalos. ¿Cuántos regalos tiene? 1, 2, 3, antes tenían 15, 20, ¿no? Estaban llenos de regalos. Pero bueno, si usted tiene hijos, usted tiene un regalo de Dios. Amén. ¿Qué dice Génesis 4:1? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Quién escoge el sexo de tu hijo? Dios. ¿Por qué eres hombre o por qué eres mujer? Dios lo puso. El sexo de tus hijos. Ay, yo la otra vez le explicaba esto a un hombre, porque su esposa tuvo 2 hijas. Pero, ¿cómo se llama? Él estaba enojado porque la mujer le daba puras mujeres. Cuando dice la ciencia que el hombre da el sexo, ¿no? El hombre tiene 2 cromosomas, XY, y la mujer XX. Entonces el hombre determina el sexo. Pero aquí vemos en la Biblia que el que determina es Dios, ¿no? Dios. Entonces ya avanzamos. ¿Qué nos dice la Biblia? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, Dios te dejó un regalo, el cual tú tienes que instruir, tú tienes que guiar. Ese regalo, dicen muchos, es como una hoja en blanco. Tú tienes que escribirle, tú tienes que adornarlo, darle cosas para que ese niño un día crezca y no se pierda. ¿Sí? En ese mismo pasaje, en la versión de Nueva Versión Internacional, Ajá. dice: instruye al niño en el camino correcto, Así es. y aún en su vejez no lo abandonará. Amén. Sí. Ahora, nosotros interpretamos algunas cosas de la versión Reina Valera. Tú puedes ocupar un lenguaje sencillo a la hora de predicar. Una Biblia con versión lenguaje sencillo y te lo va a dar más sencillo, ¿no? Pero ahorita les hago un ejemplo. Entonces, ¿qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿Qué dice Deuteronomio 6:6 para nosotros? Hablando de la ley. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué? Y las repetirás o las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo tienes que instruir a tus hijos? Desde que se para, si se va a acostar, si vas en el carro, vas platicando con él. Todo el tiempo tú estás dando instrucción a tus hijos. ¿Sí me explico? ¿Qué dice Hebreos 12:11? Es verdad que ninguna disciplina o corrección al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza cuando tú corriges al niño. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, cuando tú corrijas al niño y llores, no te sientas mal, tú sabes que estás haciendo lo correcto. Obviamente no lo corrijas con violencia, ¿no? Y por último, dice Mateo 19:14, pero Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Cómo yo impido que mi hijo vaya a Cristo? No yendo yo a la iglesia, ¿sí? No hablándole de Dios, no dando testimonio. Anteponiendo las cosas terrenales que las espirituales. Así es. Entonces, a veces los niños quieren, a nosotros nos ha tocado que el niño, es que mi mamá no me trae, yo quiero venir. O sea, el niño quiere, y ya cuando los papás quieren, ya el niño ya creció, ya no quiere. Entonces hay una etapa de los niños que son una esponja, que hay que instruirlos, guiarlos, ayudarlos para que cuando crezcan tengan bases bíblicas para su propósito. ¿Qué título te gustaría? la obediencia. En los niños. No, ¿cómo hacer obediente a mi hijo? No, sería un título.
o puede ser la crianza de los niños, ¿no? Cómo criar ¿Puede correctamente. ser prediquemos a los hijos la palabra de Dios? ¿O no? Sí, Enseña a tus Predica. hijos los caminos O correctos. enseña a los hijos desde pequeños, También. ¿no? Y al final, en la conclusión, tú puedes, porque tiene gente que a lo mejor ya se convirtió grande, ya sus hijos están grandes y nunca... Hermano, si usted de niño no le enseñaron, y si usted de casado no le supo enseñar a sus hijos, hay esperanza hoy todavía. O sea, porque tu conclusión debe de abarcar a todos. Tú dices, oye, pues a mí nunca me enseñaron y yo no. Entonces te sientes, en vez, sales mal de la predicación, con culpas, con vergüenza. No, hermano, hoy en día usted tiene la esperanza de corregir, de instruir. Y si usted fue malo, porque a veces esa es la excusa. Es que mi papá fue esto, mi papá, sí, yo fui, pero ya no lo soy. Y yo no quiero que tú vivas lo que yo viví. O sea, que tienes que plantar a tus hijos, porque muchas excusas de nuestros hijos es que lo que hicimos, ¿no? Es que mi papá fue, yo no soy nada de lo que tú eres. Sí, pero fui. ¿Sí me explico? O sea, en la conclusión, para hacerles ver a la gente. Entonces hay que enseñarles la palabra de Dios. Cada oportunidad que tengamos, por eso dicen el camino al acostarte, cada oportunidad que tengamos, háblale de Dios, dale testimonio. Yo, esa historia que usted dijo de lo último, yo fui una de esas personas, o sea, que nunca enseñé a mis hijos ni los instruí. Mi mamá más o menos a nosotros, pero lo que nunca nos han enseñado también es que antes de que nuestros hijos escuchen nuestras palabras, hay que pedirles perdón también. Primero, antes que nada, pedirle perdón a los hijos que no pudimos instruir. ¿Por qué? Porque no fui instruida y yo cometí también ese pecado, ¿no? De no enseñar desde chico, pero he aprendido eso precisamente, que hay que haber esperanza para mis hijos porque ellos me escuchan. Aunque no vengan, aunque no lean, aunque no, pero como yo les mando un mensaje, me están escuchando a través de los mensajes. Sí, y esa es parte de la conclusión. Hermano, ahora usted quiere corregirlo y nunca le ha pedido perdón. Ahora usted ya se siente muy santo y ya lo está ya vara, y vaya y pídale perdón, hijo, ¿sabes qué? Perdóname porque nunca te instruí, perdóname por la vida que llevé, perdóname por darte mal testimonio. Y ahí hay reconciliación. No te reconcilias con tu hijo, porque a veces uno comete ese error, ¿no? Ya quiero hacer las cosas bien y voy, no, espérame, está lastimado, está herido, lo golpeaste o te vieron haciendo cosas. Pero también hay diferentes situaciones, ¿no? Sí. Por decir, una en la pareja, ella busca de Dios y papá no, también ahí influye mucho en la crianza de los hijos. Así es. Porque papá a su manera, con sus formas de ver las cosas, y la mamá trata de instruirlos en la palabra. O sea, también son situaciones. Sí. Ahí lo que Sí. hay que estar seguir orando, hermano. Sí, orar por salvación pero mi deber es instruirlo. Sí, claro. O sea, en el tiempo que yo tenga, que pase tiempo con mis hijos, ora, si mi esposo no quiere, pues tengo que orar que Dios lo salve, pero en lo que en mí concierne, yo voy a tratar voy platicando, vamos al mercado y le vas compartiendo. O sea, no todo es Biblia, sino es testimonio. A veces no es, dice Mateo 5:16, que no, o sea, con tu vida, con ejemplos de la vida cotidiana. Dice en Proverbios que la sabiduría se habla por las plazas. O sea, en todo lo que tú ves a tu alrededor hay sabiduría, ¿no? Yo a veces voy con mis hijos caminando y le digo, mira, ¿ya viste ese señor? ¿Qué edad tiene? Y no tiene trabajo, anda buscando. ¿Cómo lo conoces? Sí, le digo, y ya le cuento. Y que no estudió, no se preparó y mira, ahorita ahí anda. Y no hablando mal de la persona, sino llevarlos al análisis, ¿no? Hay unos vecinitos que tienen su casita chiquita, como esta. Ahorita ya la ampliaron. Pero le digo, mira, tu recámara casi es el tamaño de la casa de ellos. Oye, sí, papá. O sea, llevarlos a la reflexión. Y mira, y andan jugando felices los chamaquitos. Y a veces tú te enojas porque no tienes X cosas, ¿no? Ajá. Entonces uno, en cada momento, llevarlos a la reflexión y llevarlos a Cristo, que es lo más Pastor, en importante. este caso que se utilizan muchos
versículos, ¿cuál sería el cuerpo del sermón? Todo, porque ya tú vas enumerando los puntos. El cuerpo del sermón, la crianza de los hijos. Hermanos, buenos días. Hoy vamos a hablar de la crianza de los hijos y nuestro título, puedo usar un texto nada más, instruir al niño desde pequeño, no sería. Y vamos a ver algunos textos que nos ayuden a entender. Punto número 1, no puedes hacer puntos, ese tipo de predicaciones temáticas ponen puntos. Punto número 1, herencia de Jehová son los hijos. No, los hijos son un regalo de Dios y lo llevas al texto. Punto número 2, Dios nos regala el sexo, no te preocupes. A veces tú querías una niña y Dios te dio un niño, o a veces querías un niño, pero fue Dios el que escogió. Mira lo que dice Génesis 4, lo que vimos. Cada texto es un punto. Así es. Tú pones los puntos y te apoyas con el texto, porque en el temático tú haces la predicación del tema. En el temático tú desarrollas la predicación. En el textual tú no la haces, tú descubres el mensaje. En el temático, tú eres el que vas a ocupar los textos para poner los puntos que tú quieras, ¿no? Ese es el desarrollo del sermón. Los puntos que tú quieras enfatizar en la crianza de los hijos. Yo nada más puse esos, pero puedes, no, dice Efesios, no exasperéis a vuestros hijos. Punto número 4, no corrijas con molestia. Y mira el texto lo que dice tú eres el que vas elaborando los puntos. A veces es más fácil que el textual. El problema a veces del temático cuando no sabemos agarrar los textos. O sea, cuando agarras un texto que no tiene que ver con el tema y tú quieres que ese texto diga lo que tú quieres decir, ahí es sacar ese texto fuera de contexto. Entonces, ¿cómo tiene uno que ser cuidadoso en leer? ¿En qué texto vas a ocupar? ¿Qué texto vas a ocupar para ir desarrollando tu tema? El tema. Así es. O sea, que el texto sí esté relacionado con lo que tú estás diciendo, ¿no? Por eso decía un pastor, hermano, ¿cuál fue el pecado de Adán? Que no diezmó. ¿Qué tiene que ver Adán y Eva? Que el fruto que comió es que él no le llevó las primicias a Dios y que por eso pecaron porque no diezmó. Locura, pues. O sea, usa Malaquías o usa, si quieres engañar a la gente, pero no use Génesis, ¿no? O sea, un pastor. No, es para que todo el mundo sabe que Adán y Eva. Ajá, pues sí. No, y la gente, amén. También están, ¿no? Entonces, si sacas textos a la hora de apoyar que no van o que significan otra cosa en vez de lo que tú querías decir, ese es el detalle, ¿no? Ese es el problema, que el cuidado que tienes que tomar, que cada texto que ocupas que tenga realmente que ver con tu tema, ¿no? Ese es el punto. Bueno, pues hasta aquí por el tiempo, hermanos. Y de tarea vamos a dejar que hagan una enseñanza temática y una enseñanza textual. Enseñanza textual. Una textual y una temática. Agarren una sencilla, una parábola, una historia pequeña, y una temática. Hay un libro que sea complicado para predicar, o sea, que sea todo el libro, toda la Biblia puede uno tomar. ¿Cómo? Si hay algún libro de la Biblia que sea difícil o que para predicarlo, o cualquier. Todos son fáciles cuando conoces las reglas, el contexto y todo. Pero digamos lo difícil, yo estoy predicando Daniel. Daniel es un libro difícil para hacerlo fácil. O sea, tienes que saber mucho para poder explicarle a la gente, mira, esto significa esto. O sea, esa es la parte difícil, es
La elaboración, la investigación, lo que significa, esa es la parte difícil. Pero ¿cómo se llama? Una vez que lo tienes en conocimiento, ya es más fácil presentarlo a la gente. No, por eso les digo, no hagan una predicación fácil, difícil. O sea, no busquen predicaciones. La otra vez, cuando estábamos con Gustavo, un hermano le tocó predicar y agarró Isaías, agarró, creo, no me acuerdo del texto, pero se fue a lo grande. O sea, ese texto es difícil de explicar. Mejor agarrarte una parábola, agarra una Puede ser un personaje también. Un personaje. Una historia. Así es. Temático, agarras el personaje. Un personaje. Hoy vamos a hablarle de David, ¿no? O vamos a hablarle de Josué, y ya nada más tomas puntos, que fue valiente, que fue forzado, sus características. Así es. ¿Sale? Oramos. Entonces, ¿vamos a tener otra clase? Sí, para que lo presenten. ¿Sale? Para que nos titulemos. Para que se titulen. Si presentan su tema, ya están. Pero ¿cómo se tiene que presentar allá? Pues sí. Sí, sencillo, práctico. Ya lo van a traer ustedes elaborados, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. Les vamos a presentar el tema y ya damos punto. Y se siguen, no me miren, porque luego me miran a mí. No, Se siguen. Sara, dice la otra semana. Y Ahorita ya está presentando falta. no, lo pueden presentar en la casa de oración, ¿no? En dado caso, Ah, sí. de todos Y no modos allá. cuenta que ya presenté hace. Ok, oramos por el tiempo. Padre, gracias Dios por esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Estás preparando, Señor Dios, y este desafío, Señor, sea lleno de tu presencia sobre nosotros, para que podamos enseñar, para que podamos compartir las verdades de tu palabra, mi Señor, en cualquier área de nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida, Señor, aún en la iglesia o fuera de ella, papito. Ayúdanos, papá Dios, y sé que esto nos va a servir para poder cumplir tus propósitos. Te pedimos que tú sigas animando a la iglesia, que tú sigas ayudándonos, papito Dios, a hacer tus obras para cumplir con tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.